Gracias por estar con nosotros en este nuevo espacio de enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Calero. Él es analista en temas de economía, en temas de hidrocarburos y también en temas políticos. Con él queremos hablar sobre algo que nos interesa a los ecuatorianos. Nuestro principal recurso, doctor Calero, viene del crudo y viene de las minas. ¿Cómo entender entonces la situación actual del país cuando además de vivir la muerte cruzada, no tener parlamento, vamos a ir a unas elecciones que van a incluir una consulta sobre la extracción de crudo del Yasuní? ¿Cómo entender todo este tema cuando dependemos de los recursos hidrocarburíferos y mineros y de pronto tenemos esta consulta sobre la cual no tenemos mucha información? Claudia, gracias por su invitación y un saludo cordial a los televidentes. Mire, efectivamente que el problema es muy complejo. Permítame en primer lugar comentar brevemente que la decisión de la Corte Constitucional de aceptar, de dar su dictamen favorable para que continúe el trámite respecto de esta consulta, me parece que tiene algunos pecadillos. Me parece que es parcial y parcializada. Y también Parcial, fue una consulta planteada en qué año, para que recordemos un poco la historia de qué pasó con esto. precisamente por eso mi calificativo de que es parcial, porque la solicitud inicial se la presentó hace 10 años, cuando las circunstancias del ITT y las circunstancias del Yasuní eran totalmente diferentes a las actuales, especialmente en la parte del ITT. Y digo porque tanto en cuestiones fácticas como jurídicas había otra realidad. En lo fáctico no se había iniciado todavía la explotación del ITT, no se había iniciado. Si bien desde el año de 1948 se habían iniciado algunas actividades exploratorias por parte de la compañía Shell, luego en los 70, en ese tiempo CP, la antecesora de Petroecuador, también ya realizó actividades, luego en el año 2000, en el 2002, etcétera, pero la actividad propiamente de desarrollo de los campos del ITT no se había iniciado todavía. Y estábamos, mire usted, en lo jurídico, estábamos frente a una situación que el entonces presidente de la República, Rafael Correa, había planteado la denominada Iniciativa Yasuní. Iniciativa Yasuní que pretendía dejar sin explotar los campos petroleros del ITT a cambio de una compensación económica que la comunidad internacional supuestamente iba a entregar. Eso fracasó y él Fracasó, emitió. pero también ahí hay unas varias preguntas. ¿Qué pasó con los fondos que se recaudaron? Porque no Ah, sí, solamente pero hubo, y desde en bingos, digamos, en maratones, en telemaratones, había niños que iban a dejar el dinero y ¿qué pasó con el dinero? También es otra pregunta para el señor Correa. sí, pero vea, mire, yo creo que al margen de eso, porque era un fideicomiso que se había constituido, en ese fideicomiso estuvieron manejando algunas personas prestantes en el ámbito, en la cuestión ambiental, sí, y yo creo que no debería, yo por lo menos no voy a echar muchas sombras respecto de eso, yo voy a lo Es que salen las conceptual. preguntas cuando uno se acuerda de los temas. Sí, yo voy a lo conceptual. O sea, la gran equivocación fue pensar que él podía cambiar el mundo. El protocolo de Kioto había establecido los mecanismos para el pago de compensaciones en materia ambiental y había creado los certificados de carbono. Pero el señor Correa pensó que él podía cambiar la realidad del mundo y lo que la mayoría de países industrializados en el mundo habían tomado una decisión. Ese es un error conceptual y un error de fondo y un error que tiene que ver con las características personales del señor Correa. Pero bueno, no nos quedemos en eso, mire, porque parece que uno de los defectos de la política ecuatoriana es estar renombrando y renombrando y manteniéndole en la Sí, palestra a un pero lo personaje. importante es saber sobre la legitimidad de esta consulta que usted Sí, dice fue pedida hace 10 años cuando el presidente de la época decidió dejar pendiente la iniciativa Yasuní o acabar con la iniciativa Yasuní y extraer el crudo del Yasuní con los debidos cuidados. así es, pero como fracasó la iniciativa esta y no se recaudaron los fondos que pensaban recaudar, creo que unos 3.000 y pico de millones, porque trajeron a valor presente lo que teóricamente iba a recaudarse con explotación en unos 25 años. Pero bien, entonces, a la semana de lo que el señor Correa declara
la defunción, la extinción de la iniciativa Yasuní, este colectivo denominado Yasunidos presenta inmediatamente una solicitud para una consulta popular. Pero bien, luego vienen algunos acontecimientos, algunos hechos y algunos actos jurídicos más bien que cambiaban la situación. El presidente que hemos mencionado solicitó a la Asamblea Nacional, como correspondía, la autorización para la explotación de petróleo en el ITT, porque así determina la Constitución que en las áreas protegidas, que para explotar en las áreas protegidas se requiere una autorización de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, hay que tomar en cuenta, Claudia, que la Asamblea Nacional es la que puede tomar la decisión de consultar o no al pueblo, de hacer una consulta para ver si aprueba o no aprueba la explotación, si da o no da su autorización para explotar. La Asamblea de ese entonces no utilizó esa facultad de ella. Mire, así como el presidente de la República tiene la facultad exclusiva para enviar proyectos relacionados con materia tributaria, la Asamblea Nacional tiene la facultad, desde mi punto de vista, exclusiva para consultar a la población, al pueblo, si es que autoriza o no autoriza la explotación en áreas protegidas. Se dio el escenario de que la Asamblea simple y llanamente optó por decidir por sí ante sí, sin necesidad de consulta, y autorizó la explotación en el ITT. Entonces existen elementos jurídicos, ¿no es cierto?, que cambiaban la situación, que modificaban el estatus de cuando se había iniciado el proceso de consulta a la solicitud de los Yasunidos. Luego vienen ya asuntos de carácter operativo y comienza el desarrollo de los campos del ITT. Y obviamente que esta es una situación de igual manera totalmente diferente. Una cosa, por ejemplo, es expropiar un terreno baldío, y otra cosa es pretender expropiar el mismo terreno una vez que se han construido, por ejemplo, dispensarios médicos, escuelas en ese terreno. La situación jurídica es totalmente diferente, la situación fáctica, la situación social es completamente diferente. En el caso del ITT, ese es el ejemplo. Se había ya desarrollado infraestructura petrolera, se estaba ya explotando, se habían realizado inversiones y no podía ser entonces considerada la misma situación de hace 13 años que para la actual. Tremendo error desde mi punto de vista de la Corte Constitucional, que no consideró situaciones de hecho y de derecho en su pronunciamiento. Tanto más. Mire usted, discúlpeme, con esto concluye esta parcita, que solo consideró los derechos de los peticionarios. Claro que los peticionarios tienen derecho, como todo ecuatoriano, cumpliendo Perdón, con y los los requisitos. peticionarios, perdón, aquí en este punto, al final fueron las firmas aceptadas para la consulta porque son una serie de procesos y los peticionarios, ¿cuántos de ellos viven en la zona? Porque también hay que ver si se sienten afectados de manera directa o son como usted o como yo, que vemos desde Quito o vemos desde Cuenca o vemos de Guayaquil y no sentimos las necesidades de los pobladores de esa zona que también son importantísimos. Por eso también es parcial la decisión de la Corte, porque no considera que en la actualidad la situación de los pueblos relacionados o vinculados con la actividad petrolera en el ITT tienen ya una condición distinta a la que tenían antes. En la actualidad tienen convenios de cooperación, convenios de asistencia, muchos de ellos trabajan en las distintas actividades operacionales, etcétera. Entonces, no se consideró sus derechos, se consideró solo los derechos de unos peticionarios de hace 10 años. Por eso digo, es parcial y es parcializada porque solamente vio esos derechos e hizo abstracción de este sinnúmero de elementos de hecho y de derecho. Pero bien, entonces mire usted, esta como una especie de introducción respecto de este dictamen favorable de la Corte Constitucional. Pero a mí sí me parece que es necesario poner en contexto este asunto, Claudia. Mire usted, y bien conoce, bien sabe usted que, por ejemplo, la Amazonía como tal, la cuenca amazónica, tiene en total 700 millones de hectáreas, pero la Amazonía ecuatoriana apenas tiene 12 millones de hectáreas.
es decir, que estamos hablando de menos del 2% de la Amazonía total. De tal manera que una afectación a menos del 2% no sería tan significativa. Pero el problema no termina ahí. El Yasuní en su conjunto tiene 1 millón de hectáreas aproximadamente, cerca de 1 millón, 980 y pico, pero pongamos, redondeemos, 1 millón de hectáreas. Eso versus los 12 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana no significa sino un 8%, un O 8%. sea, hay que ver los porcentajes, pero también hay que hacer responsabilidad, doctor Calero. O sea, una cosa, el Yasuní, que hay que preservarlo. Hemos visitado en algún momento algunos de los campos que están allí históricamente, como el que tenía Repsol, después Petróleo, ahora está en manos del Estado, como los bloques que tenían ya dentro del Yasuní desde hace muchos años, de la época de Maxus, y ellos han cuidado el ambiente. Y además ayudan a las poblaciones a mejorar su calidad de vida y también a ser responsables con el ambiente. Lo importante como Ecuador es cuidar las laderas de los Andes, porque de ahí nace el río Amazonas y de ahí se proyecta toda la Amazonía. ¿Cómo también entender cuando se está pidiendo esto, pero al mismo tiempo vemos minería ilegal y explotación ilegal de diferentes recursos en la propia Amazonía, que eso sí contamina y daña el medio ambiente? O también cuando vemos ganado vacuno de todo tipo y donde pone la huella el ganado, la verdad se destroza el ambiente. Es decir, cómo buscar equilibrios y también pensar en que sí debemos explotar nuestros recursos de manera cuidadosa, responsable y después hacer remediaciones. O sea, hay diferentes aspectos acá. Así es. Permítame concluir la idea anterior. Mire, la totalidad del área del ITT son 190.000 hectáreas, 190.000 hectáreas. Y apenas 80 hectáreas, es decir, menos de 4/10 milésimos de la totalidad del ITT, menos de 4/10 milésimos, 80 hectáreas están destinadas a la operación. Entonces, la dimensión que existe entre el área de operación del ITT versus el área total del ITT versus el Yasuní versus la Amazonía ecuatoriana y peor aún, versus los 700 millones de hectáreas de la Amazonía global, nos indican que realmente estamos frente a un punto en el mapa y pretendiendo que con ese punto vamos a transformar o pretendemos frenar el cambio climático. A propósito del cambio climático, mire usted, las emisiones totales en el mundo están aproximadamente en 36.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. ¿Y sabe cuántas son las emisiones del Ecuador? 39 millones versus 36.000 millones que están emitiéndose en todo el mundo. Sí, Entonces, pero todos debemos ser responsables, no pero importa, por o sea, supuesto que sí, pero todos. tampoco podemos caer en esta falsa ilusión de que solucionando, entre comillas, un problema o restringiendo la producción del ITT vamos a solucionar el problema del cambio global, a sabiendas de que ese es un problema universal, es un problema planetario y en el que tienen que ver fundamentalmente los países industrializados. Pero obvio, como usted decía ya hace un momento, el tema de la minería y toda actividad extractiva que esté al margen de la ley, que no esté enmarcada en todos los parámetros y en toda la normativa de protección ambiental, obviamente que tiene que ser combatida y tiene que ser frenada. Pero eso es lo que lamentablemente no está sucediendo. Y es la minería ilegal, ¿no es cierto? La que en definitiva, y la informal, es en definitiva una de las que contribuye con mayor peso en el deterioro de las condiciones del medio ambiente en Amazonía. Ahora, doctor Calero, ¿cómo informar a la ciudadanía para que sepa qué hacer en las urnas? Porque vamos a tener múltiples papeletas nuevamente, una de la Presidencia de la República, otra de asambleístas nacionales, otra de asambleístas de acuerdo a los distritos que nos toquen o la circunscripción, y además la de la papeleta. ¿Cómo en una campaña que de acuerdo al Consejo Electoral va a durar 7 días, vamos a poder informarnos? ¿Cómo garantizar que la población va a estar enterada de cómo y por qué votar por sí o no en el tema de Yasuní? Cuando hay una corriente a nivel global que es cuidar el ambiente, con la cual estamos de acuerdo, pero también pensar en nuestro futuro, en nuestros recursos, en las necesidades que tenemos como ecuatorianos.
Mire usted, cuando priman las decisiones o los elementos fiscalistas, economicistas puros, como esto de decir vamos a ahorrarnos tantos millones al incluir la consulta sobre el ITT en el proceso electoral general, me parece que son flacos favores que se le hace al país. Ahorramos unos tantos millones de dólares, pero sin embargo estamos por ejemplo, un lucro cesante de 22.500 millones de dólares que dejaría el Estado de percibir como lucro cesante, una pérdida superior a los 3.000 millones de dólares por las inversiones realizadas ya en el ITT y los gastos operativos consecuentes. Mire usted, un lucro cesante para los gobiernos autónomos, consejos provinciales, cantonales, que por ley tienen que recibir un porcentaje de los ingresos de la explotación en la región amazónica. Ellos estarían perdiendo alrededor de 1.500 millones el momento en que se aprobase esta famosa consulta. Es decir, que elementos sustanciales fundamentales para el desarrollo, para el desenvolvimiento económico del país y de los gobiernos seccionales se está comprometiendo por un cálculo muy avaro, esto es decir, nos ahorramos 10 millones o 14 millones en una consulta y no hacerla de manera separada con todo el tiempo necesario para que pudiésemos debatir durante algún tiempo y a nivel nacional. Lo importante es que la ciudadanía esté pendiente de esto y queremos mandar este mensaje, que sepan hacia qué y cómo ir a votar. Y lo que dice el doctor Calero, lo que se está explotando en el Yasuní representa un porcentaje muy bajo del parque tan importante para el país por su biodiversidad, por sus riquezas, es decir, que no genera un daño ambiental. Y además, el país, doctor Calero, ¿hasta qué punto puede exigir que las explotaciones que están dentro del parque sean todo lo cuidadosas que se debe? Y cómo el mundo petrolero ha cambiado. No es el mismo que se hacía en los años 60 o 70 del siglo anterior, que lo que actualmente se está haciendo con los cuidados ambientales. ¿Cómo hacer una comparación de ello y qué cuidados tienen las empresas que están trabajando en el área? Mire, yo creo que ha habido cuidados. Obviamente que toda actividad extractiva, así como toda actividad humana y con mayor razón toda actividad industrial y económica tiene impacto ambiental. Eso no se puede negar. Pero para eso existen las normativas, existen las restricciones que disponen realizar estas actividades en tales o cuales condiciones. Y vamos, que los grupos ambientalistas, yo digo que debieron o deberían jugar un papel fundamental estableciendo veedurías para que hagan un seguimiento de las operaciones, de la calidad de las operaciones, del cuidado ambiental que se pone en las operaciones que realizan las distintas empresas, no solo la pública, sino las privadas, el conjunto de operadores petroleros. Ese sería un papel fundamental, advirtiendo de las falencias que existieran en el cuidado ambiental, en el cumplimiento de la normativa, proponiendo normas técnicas para un mejor manejo, una mejor operación sin mayor impacto ambiental. Yo creo que por ahí habría sido muy importante, significativo el aporte de todos estos grupos ecologistas que de otro lado tienen derecho a expresar su punto de vista, su opinión, tienen derecho. Pero yo veo más el derecho de la gran mayoría de ecuatorianos. Mire, Claudia, un elemento fundamental, más del 80% de la energía que consume el Ecuador proviene de los hidrocarburos. Más del 80% de la energía. Es decir, la economía nacional. No dejemos de lado la caja fiscal, el presupuesto, no. La economía del país, el funcionamiento del país está basado en energía. Y esa energía proviene en más del 80% de los hidrocarburos. Y entonces, inclusive están en juego conceptos fundamentales como son los de soberanía energética, seguridad energética, y estamos tratando de minar esa soberanía y esa seguridad energética, y estamos tratando de minar la principal fuente de energía que al momento tiene el país. Que si me dan una solución alternativa, claro que existen soluciones alternativas, pero a larguísimo plazo, 10 años, 15 años después,
podríamos estar hablando de que hemos cambiado una matriz energética, pero mientras tanto, para mí es criminal pretender socavar la principal fuente de energía que tiene el país. Con esto, doctor Calero, agradecemos su presencia aquí en Enfoques en Telesucesos y sus conceptos son muy claros al decir sobre la importancia que tiene el mundo hidrocarburífero para el país, no solamente para el Estado ecuatoriano, como bien lo recuerda usted, sino también para todo lo que significa la soberanía energética de nosotros como ecuatorianos y de todo aquello que significa proyección de futuro, inversión, gasto público, está anclado y atado bastante al tema de los hidrocarburos. Vamos a mirar qué ocurre en los próximos días. Seguramente vamos a invitarle nuevamente para que la ciudadanía tenga claro lo que está pasando y cómo debe actuar o votar en esta consulta del Yasuní de una manera informada, consciente, mirando cuál puede ser las consecuencias de votar sí o no. Gracias nuevamente con el doctor Luis Calero y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más.